Vamos a arrancar la clase 5 que va a estar relacionada con números naturales. Vamos a ir viendo propiedades de cada una de las operaciones básicas. Arrancamos con la suma de números naturales. A veces las propiedades que tienen estos números lo que hacen es ayudarnos a agilizar los cálculos. Es decir, muchas veces nos encontramos con la duda de cómo hacer para visualizar más fácil una operación. Entonces, por ejemplo, para sumar 3 o más números, en este caso vamos a ver estos 3 que pongo acá de ejemplo, es conveniente sumar de a 2, ¿sí? Entonces, para este ejemplo que tenemos aquí, el de 33 más 27 más 12, vamos a indicar cómo hacemos para agruparnos. Y para eso lo que hacemos es incorporar paréntesis. Entonces, el 33 lo vamos a agrupar con el 27. Lo encerramos entre paréntesis, 33 más 27, y ahí le sumamos el 12. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos porque lo que buscamos siempre es encontrar números redondos. Entonces, 33 más 27 nos da 60, a eso le sumamos luego el 12 y nos da finalmente la suma 72. ¿Qué es lo que hacemos acá cuando ponemos los paréntesis y agrupamos? Utilizamos lo que se llama la propiedad asociativa de la suma de los números naturales, que se expresa de esta forma. Siempre recuerden que es necesario que ustedes aprendan a reemplazar algunos números por letras en las fórmulas, lo que se llama expresión algebraica, para que en el futuro puedan despejar incógnitas y no marearse cuando vean letras. Entonces, decimos que si A, B y C son números naturales, entonces la agrupación de A más B entre paréntesis más C es lo mismo que escribir A sola, sin paréntesis, más B más C, sí encerrada entre paréntesis. Esto lo podemos ver de esta forma. Si nosotros, en lugar de haber agrupado esto como lo agrupamos acá, ¿sí? De poner 33 más 27 y después sumarle 12, hubiéramos hecho al revés, es decir, hubiéramos puesto solamente 33 y le hubiéramos sumado 27 más 12, acá nos hubiera dado exactamente lo mismo. Lo que es precisamente otro criterio de asociación. Los resultados son iguales, eso es lo importante. En ocasiones nos conviene, en vez de agrupar, desagrupar. Es decir, escribirlo como suma de otros dos, para de esa forma poder sumar más fácil. Por ejemplo, si tuviéramos que sumar 36 más 7, podemos escribir al número 7 como 4 más 3, ¿verdad? Para entonces resolver de la siguiente manera. 36 más 7, que es el original, es lo mismo que decir 36 más, y ahí encierro entre paréntesis, 4 más 3, que eso es lo mismo que 7. Entonces, 36 más 4, acá estos 36 le estoy sumando estos 4 nada más, ya sé que me va a dar un número redondo, que es 40, y luego le sumo el 3, que me da 43, que evidentemente es lo mismo que sumar 36 más 7. Quizás esto lo vean como un ejemplo tonto, porque son números pequeños, pero funciona muy bien cuando utilizamos otro tipo de números, ¿sí? de más de una cifra. También podemos, si creemos conveniente que es así, cambiar el orden de los términos para sumar más fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tuviéramos que sumar 12 más 7 más 13 más 28, 12 más 7 más 13 más 28, podemos ordenarlos de una manera diferente, si así quisiéramos. Entonces, el 12 lo agrupamos con el 28
y el 7 con el 13. Siempre buscando números redondos, para luego usar la propiedad asociativa y agruparlos convenientemente. O sea, el 12 más el 28, entre paréntesis, más el 7 más el 13, eso nos da 12 más 28 es 40, y 7 más 13 es 20, lo cual nos da 60. La propiedad que nos permite intercambiar el orden de los números que vamos a estar sumando es lo que se llama la propiedad conmutativa de la suma, ¿sí? Y se expresa algebraicamente de esta forma. Si A y B son números naturales, entonces A más B es lo mismo que decir B más A. Es decir, los puedo intercambiar de lugar, que fue lo que estuve haciendo aquí, ¿sí? Vamos a ver la actividad 1 de esta clase. Vamos a ver que hay varios ejercicios. En el primero les digo que, aplicando la propiedad asociativa, indiquen, entre paréntesis, las operaciones parciales. Entonces, lo que les pido acá es que asocien de la forma que a ustedes les resulte más fácil para sumar, ¿sí? Y en el ejercicio 2, que aplicando lo segundo que explicamos, que es la propiedad conmutativa, para agilizar los cálculos los usen en estos 5 ejercicios que ponemos acá. Y el tercero, analizar las operatorias que pongo abajo y elijan la que más le convenga, ¿sí? Ustedes me ponen acá cuál es la que a ustedes les conviene para llegar al mejor resultado. Bien, vamos a ver propiedades de la resta de los números naturales. Bien, entonces para hablar de las propiedades de la resta de los números naturales, primero vamos a hablar que se llama resta o sustracción a la diferencia entre un número natural m y otro s, el cual es menor o igual. Esto es muy importante, dando como resultado un número natural d. Esto de vuelta es la manera algebraica de escribirlo. En símbolos, m menos s es igual a d, llamándose m al minuendo, o sea, al primer término de la resta, y s al sustraendo, o sea, al segundo término de la resta. Recuerden que entre este número m y el otro s, el s debe ser menor o igual que el m, ¿sí? Entonces, para saber si la diferencia es correcta, se verifica. ¿Qué hacemos para verificar? Y siempre hacemos la operación contraria, o sea, la suma. Sumamos a la diferencia, a la d, el sustrayendo, y tenemos que obtener el minuendo. La propiedad conmutativa no vale en este caso. ¿Se acuerdan que sí servía para números naturales en la suma? Ahora no sirve para restar números naturales. ¿Por qué? Porque 8 menos 3 no es lo mismo que 3 menos 8. Entonces, en símbolos decimos que 8 menos 3 es distinto, eso significa este signo igual tachado, o no es igual a, que también significa eso, a 3 menos 8. Ahora vamos a ver qué pasa con la propiedad asociativa, que vamos a ver que tampoco vale en este caso. ¿Por qué? Veamos este ejemplo. 20 menos 6, agrupado entre paréntesis, menos 3. Decimos que es diferente a 20 menos, agrupado entre paréntesis, 6 menos 3. ¿Cuánto nos da 20 menos 6? 20 menos 6 nos da 14. 14 menos 3 es 11. Del otro lado, si nosotros hiciéramos 6 menos 3, nos da 3. 20 menos 3 es 17. Es decir, 11 es distinto o es diferente que 17. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a calcular 754 menos 238 sin calculadora. Esta es la resta clásica que hacemos en el papel. Lo que queremos resaltar acá es lo siguiente. Cuando vamos a restar 4 menos 8 nos encontramos con que no podemos, ¿sí? Entonces, lo que aprendimos en la primaria de que le pedimos 1 al 5 para que esto se transforme en 14 y podamos restarle a los 14 8 que nos da 6, ¿sí?
Después de las 4 decenas que quedan acá, porque a 5 le había restado una decena, quedan 4, se le resta 3 y queda 1, y después el resto es normal, 7 menos 2 es igual a 5. Vamos a las propiedades de la multiplicación de los números naturales. Para multiplicar 3 o más números, siempre es conveniente multiplicar de a 2, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos 2 por 3 por 9. Lo que hacemos acá es una asociativa, donde hacemos 2 por 3 ya es 6, y hacemos 6 por 9, que es igual a 54. En ocasiones las propiedades se usan sin saberlo, ¿sí? Es decir, esto muchas veces ustedes lo deben hacer mentalmente, y agilizamos la operación de la forma que decimos acá, ¿no? Que 2 por 3 ya directamente agrupado es 6, y después lo multiplicamos por 9, que es 54. Entonces, estamos aplicando la propiedad asociativa de la multiplicación de los números naturales, la cual, en este caso, lo habíamos definido para la suma, acá para la multiplicación. Si A, B y C son números naturales, entonces A por B, encerrado entre paréntesis, luego por C, es lo mismo que A solo multiplicado B y C dentro de paréntesis. En la operación 2 por 3 por 9, si cambiáramos el orden de los términos a 9 por 3 por 2, ¿sí? Lo pusiéramos invertido, estaríamos aplicando la propiedad conmutativa de la multiplicación de naturales. ¿Se acuerdan que la habíamos usado hace un ratito en la de suma? La cual se expresa de esta forma, que si A y B son números naturales, entonces A por B es lo mismo que B por A. La famosa frase que habían escuchado ustedes muchas veces, que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y a la resta de números naturales puede ser expresada como en este ejemplo. Acá tenemos 2 por, y entre paréntesis, 7 más 5. Entonces, acá cuando hacemos la distributiva, multiplicamos lo que está fuera del paréntesis por lo que está dentro del paréntesis. Entonces, 2 por 7, entonces va a venir el signo más de suma, y después hago el 2 por 5. 2 por 7 es 14, y 2 por 5 es 10. Luego sumo 14 más 10 y me da 24.